Beata es Virgo María, quentam non portasti, Creatore mundi, genuisti quita fecit, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. Eructavi cor meum verbum bonum, Dico ego opera mea Regi, Beata es Virgo María, quentam non portasti, Creatore mundi, genuisti quita fecit, et in aeternum permanes Virgo. Ora pro nobis Dominum Iesum Christum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimo debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. A te elevavi oculos meos, quavitas in celis, ecce sicut oculi servorum in animo Dominorum suorum, sicut oculi ancilla in animo Domine sue, ita oculi nostri ad Domino Deo nostrum done miseratur nostri. Miserere nostri Domine, miserere nostri, quia multum replete sumo defectione, quia multum repletes anima nostra, opprobrium abundantium et spes superbis. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nun et semper et in saecula saeculorum. Amen. Sancte Michaele Arcangele, defendenos sempre Elio contra nequitiae et insidia diabolis presidium, impere ille Deo supplide pecamur, tuque principe militia celesti satanarios, que spiritus malignos, quia perditione animarum pervagantur in mundo, divina virtute in inferno detrude. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Este video tiene como objetivo continuar con la catequesis. Soy el Padre José Manuel, me alegra que estén mirando el video, Dios les dé la gracia de mirarlo hasta el final. Vamos a la traducción ya del himno a la Virgen, el cántico de la sección a la Santísima Virgen María. Acuérdese que en Lucas 1, 48, que la Virgen dice, bienaventurada me llamarán todas las generaciones, por eso se canta a la Santísima Madre este cántico. Y el Salmo 122, que dice, yo levanto a vos mis ojos, a vos que habitas en los cielos, como los ojos de los siervos están fijos en las manos de sus señores, como los ojos de la esclava lo están en las de su señora, así están fijos nuestros ojos en el Señor Dios nuestro, hasta que se apiade de nosotros. Piedad de nosotros, Señor, piedad de nosotros, porque estamos ya muy llenos de oprobio, nuestra alma se abrevó ya con exceso del desprecio de los ricos y la irrisión de los soberbios. La riqueza da soberbia,
y la soberbia impide que se adore al crucificado. Por eso desde Roma lo que hacen es lanzar ataques contra nuestro Señor. Por eso no podemos estar en comunión con esa gente, porque eso es una plaga que está carcomiendo y destruyendo completamente la iglesia. Vamos a continuar con el mandamiento, el séptimo mandamiento, no robar. Y acordémonos que en conclusión lo que debemos siempre tratar es de cumplir el precepto, no robar, no robar, no robar, no robar. O sea que cuando nosotros robamos, nos estamos pareciendo al diablo que le roba a Cristo las almas. Dice en la segunda parte de esta sección, de este mandamiento, del tratado del curso superior de religión del padre Faría, dice de la restitución, su naturaleza y necesidad. Nociones. Restitución es la reparación del daño injustamente causado al prójimo. Comprende dos cosas: la devolución de la cosa robada, la reparación de los perjuicios causados. La restitución es absolutamente necesaria porque de otra suerte todo derecho sería impunemente violado. La necesidad de la restitución la enseña claramente la Escritura Sagrada cuando dice: si el impío, dice el profeta Ezequiel, hiciere penitencia y restituyere lo que ha robado, tendrá verdadera vida y no morirá. Ezequiel 33:14. Esta ha sido siempre la doctrina de la Iglesia y sus doctores. Citemos a San Agustín, que dice: no se perdona el pecado si pidiendo no se restituye lo robado. Pidiendo perdón, no se restituye lo robado. Que no puede actualmente restituir debe tener la intención formal de hacerlo cuanto antes pueda y procurar ponerse en la posibilidad de restituir trabajando y esquivando todo gasto inútil. Que quien pudiendo no restituye es indigno de la absolución, y si lo recibe en tal disposición comete sacrilegio. Otro tanto debe decirse de quienes no pudiendo actualmente restituirlo no tienen intención seria de hacerlo. Raíces o motivos de la restitución. Son tres esos motivos. Tres motivos nos obligan a la restitución. A. La detención de la cosa ajena. B. El daño culpable causado al prójimo. C. La injusta cooperación. No se contempla el caso de restitución por robo porque equivale a uno de los casos de restitución por detención de la cosa ajena, a saber, al de posesión o retención de mala fe. Restitución por retención de la cosa ajena. Solo tiene derecho a poseer una cosa su legítimo dueño, y este derecho no lo pierde porque la cosa esté en poder de otro. De aquí dos principios fundamentales. La cosa clama por su dueño. La cosa fructifica para su dueño. De modo que el que posee la cosa ajena debe devolverla. Sin embargo, el que posee de buena fe una cosa ajena puede, por excepción, llegar a ser dueño de ella en ciertas circunstancias. Es claro que no está obligado a restituir de la misma manera el que posee lo ajeno de buena fe y el que lo posee de mala fe y el que lo posee de mala fe. Estudiemos pues estas cuestiones. Una persona puede estar en posesión de lo ajeno de tres maneras. De buena fe, si ignora que la cosa es ajena. De mala fe, si sabe que la cosa es ajena. De dudosa fe, si sospecha que es ajena. Pues bien, las obligaciones del poseedor ya respecto a la cosa misma, ya respecto a los frutos que ésta haya producido, son diferentes, según que el poseedor sea de buena fe, de dudosa o de mala fe. Débese advertir que la fe buena, mala o dudosa puede existir o desde el principio de la posesión o durante el curso de ella.
Poseedor de buena fe. El poseedor de buena fe, primero, respecto a la cosa, si la mantiene en su poder, debe devolverla a su dueño en el estado en que se encuentra, a menos que haya transcurrido el tiempo necesario para la prescripción, en cuyo caso no está obligado a devolverla. Si perdió, regaló, destruyó o consumió la cosa, no tiene ninguna obligación para con el dueño si después comparece. Si vendió la cosa, no está obligado a nada para con el dueño, pero si aquel que la compró la cosa se ve precisado a entregársela al dueño, pero si el que la compró está precisado a entregársela al dueño, debe devolverla al comprador el precio de ella. Debe devolver al comprador el precio de ella, pero no está obligado a hacerlo sino después de sentencia del juez. Respecto a los frutos percibidos de la ley en cada país la autoriza a quedarse con ellos, sean frutos naturales o industriales. Bueno, sean frutos naturales los que brotan espontáneamente como los pastos, industriales los que se deben a la industria del hombre como la ganancia de un negocio, mixtos los que en parte se deben a la naturaleza o en parte a la industria como el café, la panela, azúcar, etc. Los frutos actualmente pendientes si pertenecen al dueño. Si voluntariamente le causó daño al dueño, no está obligado a repararlo. Prescripción. ¿Por qué se sigue todos estos detalles? Porque estamos viendo es un tratado y si vamos a tenerla, si Dios nos da la gracia de terminar el tratado, es que vimos el tratado, no unas cosas del tratado. Por eso si a alguno les parece sosa la cuestión o cansona, pues yo lo lamento, pero eso está contenido en el tratado y yo quiero tener pues la satisfacción de haberles entregado el tratado del curso superior de religión del padre Faría y no unos extractos según lo que a mí me pareció. Prescripción. Prescripción es un modo de adquirir la cosa ajena por haberla poseído de buena fe durante cierto tiempo y mediante ciertas condiciones establecidas por la ley. Así, si yo compro un animal robado sin saber que lo sea y lo poseo de buena fe, durante 3 años el animal pasa a ser mío y aunque después aparezca el dueño, no estoy obligado a devolverlo. Según la ley, en cada nación el tiempo necesario para la prescripción generalmente es de 10 años para los bienes inmuebles y de 3 para los muebles. Bienes inmuebles son los que no poseen trasladarse de una parte a otra, no pueden trasladarse de una parte a otra sin ser destruidos. Por ejemplo, una casa, un campo, bienes muebles, los que pueden ser trasladados. Hay algunas prescripciones que exigen más tiempo. Para la prescripción valga en conciencia, se requieren 4 condiciones: tiempo debido, buena fe constante desde el principio y en toda posesión, título de propiedad, esto es que uno tenga la cosa no como mero depositario, sino compra, herencia, regalo, etc. Posesión pacífica, esto es que durante el tiempo requerido no haya habido litigio ni reclamos por parte del dueño. Hay otra prescripción llamada liberativa, que es de 20 años y consiste en liberarse de un derecho que durante ese tiempo deja de ejercitarse. Por ejemplo, quien deja de transitar durante 20 años por el predio de un vecino pierde el derecho al tránsito. Poseedor de mala fe. El poseedor de mala fe y en consecuencia el ladrón debe, primero, respecto a la cosa, restituirla en el estado en que la encontró cuando la sustrajo o su equivalente en dinero si la vendió, regaló, etc. Respecto a los frutos, debe entregarlos todos, tanto los existentes como los consumidos, con excepción de los industriales. Debe resarcir el daño por la ganancia que dejó de adquirir
y por los daños que le causó. Poseedor de dudosa fe. El poseedor de dudosa fe tiene dos obligaciones especiales: averiguar cuál es el verdadero dueño y, si resulta ser otra persona, entregarle el objeto. No despojar al que está en posesión de la cosa, porque en caso de duda es mejor la condición del que está en posesión. Conclusiones. Primera, si el poseedor de fe dudosa no averiguó por el dueño y éste aparece, debe restituir como poseedor de mala fe. Si hecha la conveniente averiguación, éste aparece, debe devolverle como poseedor de buena fe. Sin embargo, el caso de que antes lo hubiera despojado, debería devolvérsela también como poseedor de mala fe. Si hecha la averiguación no aparece el dueño y permanece la duda, el poseedor puede quedarse con la cosa, salvo el caso de despojo. Restitución por daño injusto. El que causó daño injusto al prójimo está obligado a restituir la cosa por el daño y resarcir los perjuicios ocasionados. Principio importante: para que el daño causado obligue en conciencia a la restitución, se requieren tres condiciones. Primero, que la acción que produjo el daño sea estrictamente injusta, esto es, que viole un derecho de estricta justicia, no de pura caridad. Así no está obligado a restituir el que no apagó el fuego prendido por otro. Que la acción sea causa eficaz del daño y no simple ocasión. Así no está obligado a restituir el que solo prestó los fósforos para el incendio. Que la acción sea culpable en conciencia, esto es, que se haya cometido verdadero pecado y no un simple descuido, y que el daño se haya previsto siquiera en confuso. Así no está obligado a restituir el que por simple inadvertencia botó el fósforo que prendió el incendio, y si Ticio, queriendo quemar la casa de Cayo, quema también sin la menor prevención la de Tomás y de Diego, tampoco está obligado a consecuencias a la restitución de estos últimos daños, porque no lo previó ni siquiera en confuso. Culpa teológica y culpa jurídica. La culpa se divide en teológica y jurídica. La teológica es la que envuelve pecado. La jurídica es la que un descuido u omisión de la debida diligencia que ha sido causa de que la sobrevenga daño al prójimo. Juzgar del pecado, sino únicamente del daño causado al prójimo, y el descuido más o menos grave que fue causa de él. La culpa teológica dice relación a la condición, la culpa jurídica a la ley. La culpa jurídica puede ir acompañada o no de culpa teológica. A la ley civil no le toca juzgar. Para que haya obligación de restituir se requiere culpa teológica, o sea, una acción moralmente culpable. Si la culpa es solo venial, la restitución no obliga sino bajo pecado venial. La mera culpa jurídica solo obliga en conciencia a la restitución cuando somos obligados a ello en virtud de sentencia del juez. Y en este caso debemos someternos a la sentencia, ya por respeto a la ley, ya por castigo de nuestro descuido. Restitución por injusta cooperación. Se puede cooperar al daño del prójimo positiva y negativamente. La cooperación positiva consiste en tomar parte de la acción dañosa. La negativa en omitir una acción que en justicia era debida para evitar daño. Cooperadores positivos. Cooperan positivamente: primero, el que manda; segundo, el que aconseja; tercero, el que consiente; cuarto, el que alaba; y quinto, el que ampara; y sexto, el que toma parte. El que manda. Por el que manda o mandante se entiende el que induce
a otro a causar un mal en su nombre. El que manda a cometer una injusticia está obligado a reparar todo el daño inferior al prójimo en fuerza de su mandato, si esto no fue oportunamente revocado. Se dice que está obligado a reparar todo el daño hecho en fuerza de su mandato porque no puede ser responsable de lo que el ejecutor obró saliéndose de los límites del mandato. Por ejemplo, si el mandato robar una carga de trigo y el otro no pudiendo hacerlo le puso fuego a todo el granero. Si el mandato no fue oportunamente revocado, esto es, si el ejecutor no tuvo conocimiento de su revocación antes de cometer el acto. El que aconseja el daño o el modo de hacerlo está obligado a reparar los daños inferidos al prójimo en fuerza de su consejo, si éste no fue oportunamente revocado. En esta obligación a restituir, no está obligado a restituir si el consejo fue oportunamente revocado, si su consejo no influyó realmente en la mala acción porque el ejecutor ya estaba resuelto a hacerlo, y si descansó deseando favorecer al prójimo, aconsejó un mal menor para evitar un mayor. Quien al aconsejar puso razones debe darlas también al retratar el mal consejo. Aquí, por ejemplo, los que le roban la vida a los niños porque le aconsejan a la madre que aborte, pues el que aconseja también tiene castigo porque comete pecado. El que aconseja el mal se hace pues reo de esto también. El que consiente, llámase así el que con su voto o su dictamen causa daño al prójimo. Por ejemplo, el juez o jurado que aprueba una sentencia injusta, el diputado que da su voto a una ley injusta. En consecuencia, está obligado a reparar el daño que causó con su voto o su dictamen. Todos los que dieron su voto están obligados a la restitución si lo dieron de común acuerdo o todos al tiempo. Si lo dieron sucesivamente sin común acuerdo, están obligados los que lo dieron primero hasta completar el número requerido de los votos. Los otros no, porque ya su voto no fue eficaz. Cuarto y quinto, el aprobante, el encubridor. Se llama aprobante el que mueve a otro a cometer una acción injusta, bien alabándole, bien vituperándolo. Lo mueve alabándolo si lo elogia por el mal que va a cometer. Lo mueve vituperándolo si lo trata de cobarde si no lo hace. Cooperan también el pecador ajeno al pecado ajeno. En esta forma los que ponderan la magnitud de la ofensa e inducen así a la venganza. En todo caso, el elogio, vituperio, etc., deben ser causa eficaz del daño. Se llama encubridor al que ampara al malhechor, en cuanto malhechor, no por amistad o por lástima, lo protege para cometer el crimen o lo oculta las cosas robadas. El aprobante y el encubridor están obligados a la restitución. En segundo lugar, si el autor principal de la injusticia no lo hace. El participante, se puede participar en una injusticia de dos maneras, participando de la cosa robada y participando en el daño que se hace al prójimo. El participante si participó en la cosa, está obligado a restituir del modo que el poseedor de mala fe, de devolver la cosa con sus frutos. Si participó en el daño, debe restituir según los principios generales de restitución por daño injusto. La participación puede ser material, es decir, a la pura acción, o formal, a la mala acción, la mala intención. La participación meramente material excusa la restitución cuando hubo causa grave proporcionada. De los cooperadores negativos. Cooperadores negativos son los que no impiden el daño al prójimo,
que por oficio o contrato tenían obligación de impedir. Los cooperadores negativos son 3. El que calla, teniendo obligación de dar aviso. El que no estorba, el daño teniendo obligación de estorbarlo. Y el que no denuncia al malhechor, teniendo obligación de denunciarlo. Esta obligación a restituir cuando concurren 3 condiciones. Cuando concurren 3 condiciones, perdón. Primero, que estuvieran obligados a impedirlo por oficio o contrario. Segundo, que hubieran podido impedirlo con eficacia y sin grave inconveniente en proporción a la gravedad del mal. Tercero, que culpablemente hubieran omitido la obligación, porque sin pecado no hay obligación de restituir. Se exige pues aquí las mismas 3 condiciones de la cooperación positiva, a saber que la acción sea estrictamente injusta, causa eficaz del mal y pecaminosa ante la conciencia. La ley en cada nación dispone: los padres son responsables de la culpa o delitos de los hijos menores que conocidamente provengan de mala educación o de hábitos viciosos que les han dejado adquirir. El dueño de un animal es responsable de los daños que haga aún después que haya soltado o extraviado, a menos que la soltura o extravío no pueda imputarse a su culpa. Estas disposiciones si hubo falta teológica, obligan antes de la sentencia del juez. Si falta jurídica, después de ella solamente. Bueno, como este tema es un poquito pesado, vamos a dejar acá porque sigue todavía, por lo menos para otro video. Entonces, dejemos esto acá y espero pues que, como les digo, lo que pasa es que debemos tener a conciencia de que hay que repasar todo el tratado, y si nos ponemos a saltar, entonces a mi conciencia yo no voy a poder decir: les presenté en los videos el tratado del padre Faría, el tratado del curso superior de religión, porque lo que yo voy a tener a conciencia es: hice un extracto del tratado del padre Faría y eso fue lo que les presenté en los videos, y eso a mí no me interesa. A mí me interesa es que ustedes conozcan la doctrina tal como se exponía en el siglo pasado, cuando todavía la serpiente no había sido empotrada en la curia vaticana. Espero que lo escuchen porque algo queda, y como sabemos que en todo Dios se ha glorificado. Adiutorio nostro in nomine Domini, qui feci celum et terram, Dominum vobiscum et con spiritu tuo benedicamus Domino Deo gratias. Benedicat vos omnipotens et misericordominus Pater, et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Que en todo Dios sea glorificado.